Bien, permítame un momento más y ya iniciamos. Bien, damos finalizada la votación y ahora sí iniciamos formalmente. Eh, Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta 16ª conferencia organizada por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Región México Centro. Los saluda Juan Escobar, coordinador de cursos y talleres y actual vicepresidente de la sección estudiantil del IMIC en la UAM Azcapotzalco. Gracias por conectarse y a los que están siguiendo nuestra transmisión por Facebook. Quiero agradecer a Alejandra del Carmen Pineda Amaya por conectarse y hablar de este interesante tema que es el mezcal, la química del mezcal. Y Alejandra, muchas gracias. Qué gusto tenerte hoy con nosotros, con este tema tan mexicano, tan ad hoc con este día y una bebida que nos enseña que, sabecitos, la vida es mejor. Entonces, te dejo, Alejandra, por favor. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes, agradezco la invitación en este día pues tan emblemático para nosotros los mexicanos. Bueno, voy a iniciar mi presentación, a la cual denominamos Química del Mezcal. Primero que nada, soy estudiante en el doctorado de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, me encuentro estudiando mezcal, precisamente es el tema de mi doctorado. Y pues vamos a empezar con la presentación. Bueno, tenemos acá el contenido que vamos a ver en la presente. Va a ser una pequeña introducción. Voy a hablar de la norma 070, que es la que pues habla acerca del mezcal en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a hablar acerca de la definición de mezcal para esta norma, variaciones organolépticas, etapas de elaboración que son muy importantes para la composición química que lo conforman, las categorías del mezcal, porque hay diversas categorías, también hay distintas clases de mezcal, ¿no? Y las vamos a abordar. Y posteriormente entraremos a lo que es la composición química del mezcal. Y hablaremos acerca de algunos de los compuestos mayoritarios y minoritarios que lo componen, como el etanol, metanol, alcoholes superiores, ácidos grasos, aldehídos, etc. Bueno, el mezcal es una bebida destilada de origen mexicano. Está hecha de jugos fermentados de agave. El agave es una planta de especie agavacea, es monocárpica y el 58% de las especies, bueno, del 58% de esta planta es endémica de territorio mexicano. Es decir, que solamente se produce en México. El mezcal lo rige la norma 070, la cual está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta incluye hasta el momento 5 estados de la República Mexicana. Hay mucha discusión respecto a que pueden ser 9, en el Diario Oficial de la Federación solamente están escritos, estipulados 5 estados. Y comenta también el proceso que se tiene que llevar a cabo para la elaboración de mezcal, cuáles son las etapas que se tienen que realizar, cuáles son los instrumentos de trabajo que se tienen que emplear. También la norma comenta que esta bebida tiene que ser 100% agave.
es decir, que durante su fermentación, todos los azúcares que van a llegar a ser procesados para convertirse en etanol tienen que provenir del agave, no pueden ser agregados de azúcar, de caña, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del tequila, lo cual la norma lo permite. El mezcal es 100% agave. La norma 070, ¿cómo define al mezcal? Bueno, define al mezcal como una bebida alcohólica mexicana, lo que les comentaba, de composición 100% maguey o agave, obtenida por destilación de jugos fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras, cosechadas en el territorio comprendido por la denominación de origen. Esta es la definición que viene en la norma. También la norma especifica que hay ciertas variaciones que perjudican las propiedades organolépticas de nuestra bebida espirituosa. Por ejemplo, la especie de agave, la casa productora, el proceso de elaboración. Son 3 procesos de elaboración del mezcal, según la norma: ancestral, artesanal e industrial. Y estos van a empezar a tener diversas características de equipo y de cada una de las etapas que se va realizando. El tipo de suelo también comenta la norma que puede ser una variación en las propiedades organolépticas, pues por la topografía, el clima, el agua, incluso las características de elaboración del maestro palenquero. Estas pueden, causan variaciones en los sabores, aroma y color del mezcal. Y también la graduación alcohólica. La norma marca un intervalo de ciertos compuestos en los cuales, por ejemplo, te comenta que tiene que tener ciertas concentraciones para cumplir con una acreditación, que sería un producto acreditado que puede ser exportado, ¿no? Mandado a extranjero. Tengo acá también las etapas de elaboración del mezcal. Empieza con la siembra y cosecha del agave. Posteriormente viene la cocción y la molienda. Pues la cocción, dependiendo del proceso de elaboración, va a ser también, por ejemplo, las características del horno en el que se prepare. La fermentación, posteriormente, la destilación, igual varía dependiendo del proceso de elaboración que estemos utilizando. La maduración, si es que hay una maduración, porque también puede ser mezcal blanco, que pues no tiene maduración, y posteriormente el envasado. Bueno, dentro de las categorías que les comentaba, que vienen dentro de la norma oficial 070, voy a empezar a hablarles acerca de las diversas, de las distintas características de equipo de cada una de estas categorías. Por ejemplo, en ancestral, en molienda te da la opción de que la molienda sea con, comenta que es como un lazo, es como un palo de madera y tiene que ser a mano. En la artesanal tenemos acá, es por paona, y en la de mezcal, que viene así en la norma 070, mezcal, es la industrial, que puede ser con un tren de molinos. Posteriormente, la ancestral, en el caso de la destilación, vamos a ver las diferencias. Bueno, en la ancestral comenta que tiene que ser en una olla de barro, que tiene que ser a fuego lento, y tiene que pasar por un carrizo. La norma lo especifica. Posteriormente, el artesanal da la opción de que la destilación sea mediante un alambique de cobre.
Y en el mezcal ya da la opción de que este alambique sea un destilador de acero inoxidable, ¿no? O sea, entonces en la parte inferior tenemos las diferencias en cada una de los equipos utilizados para la categoría del mezcal. Entonces, comentan la norma 070 que para poder ser acreditado como mezcal se tiene que cumplir mínimo 4 etapas, que es la cocción, la molienda, fermentación y la destilación. Acá podemos ver cómo las categorías del mezcal, ya sea ancestral, artesanal o industrial, van a tener una composición química diferente debido a que el proceso de elaboración por el cual se obtuvo es distinto. Entonces, por ejemplo, las propiedades organolépticas del proceso ancestral van a ser diferentes que de un mezcal industrial, ¿no? Debido a que la maquinaria que se utilizó, pues obviamente es distinta. Entonces, las características del producto al final van a ser diferentes. Otra diferencia en la composición química del mezcal son las clases de mezcal. La norma especifica 6 clases de mezcal. El mezcal blanco joven, que es el que no está sujeto a ningún proceso posterior a la destilación. El madurado en vidrio, que es el que se añade a un recipiente de vidrio más de 12 meses bajo la tierra en un espacio con variaciones mínimas de luminosidad o temperatura controlada. El reposado, que es entre 2 y 12 meses en recipientes de madera que garanticen su inocuidad. También las variaciones en el espacio tienen que ser mínimas en tanto luminosidad, temperatura y humedad. El añejo, que va a ser 12 meses en recipiente de madera, más de 12 meses, perdón, en recipiente de madera, y el abocado, mezcal al que se le incorporan ingredientes para adicionar sabores, tales como el gusano de maguey, miel, naranja, mango, entre otros. Estos siempre tienen que estar autorizados por el acuerdo correspondiente con la Secretaría de Salud. Y por último, el destilado con, por ejemplo, pechuga de pavo o pollo, conejo, mole, ciruelas, entre otros. Este es el tipo de mezcal de pechuga, precisamente. Entonces, como podemos ver, hay distintas clases de mezcal. Entonces, esto nos va a dar distintas composiciones químicas, debido a que, por ejemplo, ciertos mezcales, pues, se añejaron por un tiempo, y otros mezcales se les incorporan determinados ingredientes para poder darle otras propiedades organolépticas, por ende su composición química tiene que variar. Las especificaciones físico-químicas que marca la norma 070 para la acreditación de mezcal es el alcohol de volumen de etanol, que es a 20 grados centígrados, tiene que ser un mínimo de 35 a 55%. Entonces, por ejemplo, la cantidad de etanol que contenga nuestro mezcal, pues también le va a dar pues otro sabor. No es lo mismo probar un mezcal que tenga un grado alcohólico de 40 a uno que tenga un grado alcohólico de 55. Del extracto seco, los alcoholes superiores, que también van a dar notas aromáticas y de sabor a nuestro producto final. El metanol, el cual es muy importante debido a que es un compuesto tóxico para el ser humano. Entonces, tiene que estar dentro de un intervalo de mínimo de 300 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro a 300 miligramos. Es el límite permisible por la norma.
Posteriormente está el furfural, el cual también es un compuesto tóxico, altamente tóxico para el ser humano. Este tiene que estar como un máximo de 5 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro. Y pues plomo, arsénico. Y esto pues da inicio a lo que es todas estas variaciones que les comentaba del equipo, el alambique, la manera en que se hace la molienda, incluso el agave va a dar cambios. Se ha publicado una cantidad de compuestos minoritarios en mezcal muy amplia. Estos pueden ser clasificados pues, en alcoholes superiores, aldehídos, ésteres, ácidos grasos, hay algunos terpenos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos aromáticos. Pero hay muchos factores que intervienen en la formación de estos compuestos minoritarios, los cuales se ha publicado tienen un gran impacto en el sabor y en la calidad del mezcal, de la bebida alcohólica, como la materia prima, los procesos de cocción, fermentación y destilación del maguey. Bueno, del agave, pues como les comentaba, cada tipo de agave da un tipo de mezcal. Entonces, por ejemplo, hay distintas especies y dan distintos tipos de mezcal. Está el angustifolia, potatorum. Entonces, también las condiciones climáticas a las cuales ese agave se experimentó, ¿no? Durante el tiempo de desarrollo, que son aproximadamente de 7 a 10 años. Y también las condiciones que les haya dado la persona que los cultivó, si se ocuparon plaguicidas, si se ocupó un insecticida, el tipo de suelo, el tipo de clima. Bueno, también la composición química como tal de ese agave va a variar las características organolépticas de nuestro producto final. Por ejemplo, el agave está constituido por lo general de carbohidratos, proteínas, lípidos, terpenos y saponinas. Los carbohidratos es la mayor reserva energética del agave. Son polímeros de fructano y es la fuente principal para la elaboración del etanol, que da el grado alcohólico. Posteriormente, las proteínas, que es la fuente principal de nitrógeno. En esta, pues básicamente es la que nos va a dar el contacto con las levaduras para que sigan reproduciéndose durante la fermentación. Los lípidos que estén en el agave, estos lípidos por lo general se encuentran en las hojas de agave, se encuentran como cera y también le dan determinadas notas aromáticas a nuestro producto. Como tal, los terpenos también dan características organolépticas y estos van a depender de la especie de agave. Se han querido hacer estudios para poder determinar marcadores biológicos de la diferencia entre tipos de mezcal. Sin embargo, el estudio de terpenos pues, es altamente complejo debido a que son compuestos moleculares pues, bastante grandes. Y por último, las saponinas. Las saponinas también se encuentran en las hojas, por lo general, del agave, razón por la cual se tiene que hacer un buen jimado, que es cortar todas estas hojas para poder después cocer la piña. Entonces, estas saponinas se ha determinado que causan lisis celular. Esta lisis celular lo que ocasiona
es que haya una mayor cantidad o concentración de ciertos compuestos y dando notas aromáticas no tan agradables al producto final. Bueno, en la cocción es ese toque que le da de ahumado al mezcal, sería como en esta parte, y se lo da un compuesto, el cual está dentro de la norma 070, que es el furfural. Durante la cocción, debido a que pues es en un horno bajo tierra y está cubierto de piedras, se forman aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos fenólicos. Estos últimos dos también pueden ser altamente tóxicos para la salud en el ser humano y no son considerados dentro de la norma. Varias personas, por ejemplo, los maestros palenqueros, lo que hacen es cuando hay una sobrecocción del agave, van quitando la parte que está quemada, y esto podría de cierta manera garantizarles que va a tener el producto final tendrá una concentración menor de furfural. Sin embargo, pues otros compuestos que se dan mediante la combustión no son tomados en cuenta. Posteriormente viene la fermentación. La fermentación por lo general es por levaduras Saccharomyces. Sin embargo, esta etapa depende mucho de la casa productora. Muchas casas productoras tienen ya su cultivo hecho para que le dé determinadas características o notas aromáticas a su producto final. Algunos productores comentan que en el momento de la fermentación les ayuda agregar sulfato de amonio para que la fermentación se lleve más fácilmente y haya un mayor grado de alcohol. Entonces, sin embargo, hay estudios que comentan que la adición de este compuesto durante la fermentación, pues te va a afectar las características organolépticas en tu producto final. Sin embargo, hasta el momento no hay una técnica analítica con la cual nosotros podamos determinar si hubo la adición de esta sal. Entonces, por ejemplo, de cierta manera, la norma te especifica que solamente puede ser máximo 1 gramo. Entonces, la manera de saberlo podría llegar a ser hacer como un análisis integral de la composición química o de las características del mezcal y también de la materia prima, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos saber si hubo la adición de este compuesto, si sabemos la cantidad de proteínas que tiene pues nuestra agave, y por ende también sabríamos la cantidad de aminoácidos y la cantidad de alcoholes superiores que tenemos que esperar. Sucesivamente está el proceso de destilación. El proceso de destilación para el mezcal se hace una doble destilación. Primero se saca lo que es el producto ordinario y después de eso se hace el rectificado. El rectificado es aquí donde empiezan ya a cortar en punta, corazón y cola. Algunos maestros productores, por ejemplo, no solo utilizan el corazón para elaborar el mezcal, sino añaden puntas y también un poco de cola, lo cual está permitido en la norma 070 o en ningún artículo lo especifican. Entonces, esto también le da ciertas características al producto. Entonces, como pueden ver, son bastantes factores que intervienen en la composición química del mezcal, ¿no? Por ejemplo, el proceso de elaboración, que era lo que les comentaba, si es artesanal, ancestral
o industrializado, y la composición química de la materia prima, la cocción, la fermentación y por último la destilación. Es un proceso relativamente simple y complejo a la vez, si lo vemos de cierta manera intermolecularmente, debido a que hay muchos factores que están interviniendo, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo, es la destilación, sino es el momento en el que el maestro palenquero realiza el corte. ¿Cuánto tiempo? Muchas veces esto solamente lo hacen probando la muestra y dicen, no, es que ya tenemos que cortar, ¿no? Igual en la fermentación, prueban los el sobrenadante que se crea en las tinas, y ellos pueden determinar de cierta manera si la mezcla está lista para poder ser destilada. Entonces, la situación es que todo esto causa demasiadas variaciones dentro de nuestro producto, ¿no? Que es el mezcal. Y esto yo también pienso que es la parte bonita que tiene esta bebida mexicana, ¿no? O sea, cada casa productora tiene su toque personal que da determinados sabores a esta bebida mexicana. Acá tengo un poco de los antecedentes respecto a cuáles han sido investigadores que han estado estudiando la composición química del mezcal mediante la técnica analítica de gases masas. Hasta el momento, todo lo que ha sido publicado de mezcal ha sido por gases masas, por cromatografía de gases acoplados por crometría de masas. Esto es debido pues a que los compuestos son altamente volátiles, ¿no? Y están en cantidades muy pequeñas, a pesar de que pueden tener repercusiones en las características de el producto final. La concentración de ese compuesto es muy pequeña. Entonces, por lo general, es caracterizado mediante esta técnica. Y ahora voy a hablarles un poco más respecto a cuáles han sido los compuestos que se han encontrado en mezcal. Bueno, de alcohol, principalmente tenemos etanol y metanol, ¿no? El etanol, pues como comentaba, lo forman las levaduras durante la fermentación. Por ejemplo, este etanol, en la primera oxidación, pasa a acetaldehído y posteriormente a ácido acético. Entonces, por ejemplo, esta parte es cuando se da como ese sabor avinagrado que tiene el producto final, la cual no es deseada. Y posteriormente el metanol, ¿no? Que también está dentro de la norma 060 y comenta que no puede ser mayor a 300 miligramos por 100 mililitros. Este compuesto se forma por las pectinas metoxiladas que se hidrolizan. Por lo general, esta parte pasa en la cocción y se hidrolizan en la parte de la destilación. Este metanol también, por ejemplo, es altamente tóxico cuando se ingiere en el cuerpo humano debido a que se oxida a formaldehído y a ácido fórmico. Los alcoholes superiores. Los alcoholes superiores están relacionados con la cantidad de aminoácidos que tengamos en nuestra materia prima, que sea el agave. Cada especie va a tener distintas proporciones o concentraciones de proteína o de proteína, que posteriormente, mediante la cocción, se romperá. Entonces, tenemos el aminoácido. Va a experimentar una transaminación y se convertirá en el ácido alfa-aceto correspondiente, una descarboxilación y pasará al aldehído y posteriormente una reducción y se formará un alcohol superior o alcohol de Fusel. Entonces, los principales alcoholes de Fusel que han sido
reportados por gases masas para en caracterización de mezcal han sido los que se presentan en esta tabla. El 2-butanol, propanol, butanol. Estos le dan determinadas notas aromáticas a nuestro producto. Entonces, por ejemplo, el butanol es dulce, entonces le da como ese toque de dulzura a nuestro mezcal, el cual es muy sutil debido a que pues los aminoácidos están en muy baja concentración, entonces los alcoholes superiores estarán en una concentración aún menor. Aquí tenemos la formación de los alcoholes superiores más comunes dentro de los aminoácidos más comunes dentro de las plantas, sería trioamina, isoleucina, valina, leucina. Entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, van a pasar por 4 etapas y estas 4 etapas nos van a dar el correspondiente alcohol superior. Por ejemplo, de la trionina tendríamos lo que es el propanol. De la isoleucina tendríamos el 2-metilbutanol, de la valina el isobutanol. Esta parte era lo que les comentaba. Por ejemplo, para saber si se añaden determinados compuestos a la fermentación o se modifican para la formación de alcoholes superiores, de otros compuestos, esto si se hace un balance de materia general, integral, desde la materia prima de mi mezcal, que sería en este caso el agave, yo podría determinar en qué parte o en qué etapa del proceso ocurrió este tipo de adición. Por ejemplo, si hubo alguna alteración del proceso, o algún tipo de adulteración dentro del mismo. Sin embargo, hay que estudiar todas las etapas del proceso. Entonces, hoy en día los artículos relacionados con mezcal se enfocan en el mezcal, o sea, solamente en el producto final. Y como les estoy mostrando, no solamente es eso. Atrás de eso hay muchísimos factores, muchísimas variaciones que van a afectar la composición química. Yo cómo puedo determinar que un producto, imaginando, está adulterado si no sé todo el proceso por el cual llevó y tengo específicamente el control de cada una de las etapas. Otro compuesto es los ácidos orgánicos. Voy a explicar cómo es que se forman. Aquí básicamente tenemos lo que sería en este caso nuestro azúcar, que va a ser glucosa, fructosa, que les comentaba, que la obtenemos de los polímeros, de la cocción, ¿no? Que va rompiendo nuestras cadenas. Entonces, esta azúcar disponible, azúcar reductora que tenemos disponible para realizar los procesos fermentativos y poder llegar hasta la etapa, pues, de la formación del alcohol, que es etanol, primero hay una glucólisis. Entonces, aquí en la glucólisis, pues básicamente hay formación de piruvato. Posteriormente, otras enzimas entran en acción. Hay liberación de dióxido de carbono, que esto se puede ver básicamente en las tinas de fermentación, las tapan, y cuando están haciendo la fermentación, pues hay liberación de pequeñas burbujas de dióxido de carbono. Posteriormente, se forma lo que es el acetaldehído, y este acetaldehído puede, dependiendo del tipo de enzima que lo transforme, pasar a etanol o pasar a ácido acético. Por otra parte, también ya el etanol puede experimentar
el regresar a acetaldehído y pasar a ácido acético, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, el ácido acético es el que le da el toque avinagrado al producto final. Acá están los compuestos mayoritarios, o bueno, los más comunes encontrados por la cromatografía de gases masas para ácidos orgánicos y la nota aromática que le dan al producto final. Es el ácido decanoico, ácido propanoico, ácido butanoico, ácido láctico y pues el ácido acético. Los aldehídos. A pesar de que, como les comentaba, la norma 070 se enfoca a lo que es la caracterización, o bueno, medir el intervalo de concentración del furfural, que es un aldehído, hay otros aldehídos inmersos en la composición química del mezcal, que no son tomados tanto en cuenta. Por ejemplo, estos se dan en la etapa de cocción del agave y la fermentación del mosto. Se generan aldehídos a través de la metabolización de piruvato por enzimas PDC, que era lo que les comentaba en la gráfica anterior. La formación de estos compuestos pues van a contribuir a sabor y aroma. Aunque algunos se pueden formar durante la maduración en barrica por la oxidación de los alcoholes. Entonces, por ejemplo, hay también aldehídos que se forman cuando se está realizando el proceso de añejamiento del mezcal. Entonces, es por eso que le dan otro sabor a nuestro producto final. La producción de estos ocurre durante el cocimiento de la piña, como les comentaba, por medio de una reacción de caramelización o pirólisis, y son compuestos que generalmente son inestables y rápidamente reaccionan entre sí o con alcohol, con la presencia de etanol para formar otros compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos furanos que son los más comunes reportados hasta el momento por la técnica de gases masas. Los ésteres. Bueno, hasta el momento los ésteres sabemos que son compuestos muy inestables. Entonces, realmente la cantidad de, la concentración de éster que tú puedes tener en una muestra, si dejas pasar mucho tiempo, puede ser mínima, ¿no? O sea, debido a que son compuestos muy inestables. Sin embargo, han sido reportados presencias de ésteres en mezcal, analizados por cromatografía, pues estos aportan por lo general sabores frutales y florales a las bebidas. Son generados por el metabolismo de las levaduras y la fermentación. Por la condensación de la coenzima A con ácidos grasos o alcoholes, como por una esterificación de ácidos grasos en altas concentraciones de etanol. Pues tenemos altas concentraciones de etanol en la bebida, entonces es posible que ocurra una transesterificación y del ácido graso se vire a el éster del ácido, el éster del ácido graso. Entonces, básicamente, del piruvato, igual el acetaldehído, el etanol y los ácidos grasos reaccionarían con el etanol para formar el correspondiente éster etílico. Por lo general es etílico de ácido graso. ¿Por qué es etílico? Porque hay mayor cantidad de etanol. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores les comentaba que la concentración de etanol está aproximadamente entre 35 y 55%. Entonces, los ésteres que se encuentran por lo general van a ser etílicos. Va a haber muy pocos metílicos, sin embargo, han sido algunos reportados debido a que hay presencia de metanol. Los ésteres
más comunes reportados hasta el momento, las notas aromáticas que, que dan en el producto. Otro compuesto importante serían los terpenos en la composición química del mezcal. Los terpenos vienen de la planta, del agave. Entonces, pues estos son hidrolizados durante la fermentación y durante todo el proceso se forman monoterpenos y por lo general lo que se ha podido determinar pues han sido los que se presentan a continuación y las notas aromáticas que quedan en el producto final. Bueno, por mi parte, esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda, comentario, algún tipo de, si necesitan una referencia, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. En este momento les voy a compartir una votación para que nos puedan decir si fue de agrado esta plática. Y mientras llenan esta votación, los invito a escribir en el chat, ya sea de Facebook o en el chat de Zoom, si tienen alguna pregunta para Alejandra, para realizarla en este momento. Mientras, Ale, qué interesante tema. Digo, uno está acostumbrado a nada más va, se toma su mezcalito, uno está acostumbrado a pues, que si es de pechuga, que si es de ceniza, que si tiene otro sabor. Sin embargo, yo creo que nunca nos ponemos a analizar realmente qué procesos químicos pasó esta planta de agave, ¿no? Para llegar a hacer una bebida tan famosa y tan típica que es de nosotros. Mientras seguimos esperando que nos aparezcan aquí algunas preguntas. Y cuéntanos, la investigación que haces sí es efectivamente de puro mezcal, solo puro, o también se han metido un poquito más con esta elaboración ya de preparados de mezcal. Bueno, por ejemplo, ahorita la investigación que está realizando el Instituto de Química de la Facultad es respecto a agave, agave angustifolia, perdón, lo que sería el mezcal blanco, agave angustifolia. Sin embargo, como les comentaba, hasta ahorita la caracterización incluso de la mayoría de bebidas alcohólicas ha sido por cromatografía. Entonces, esto es debido a que casi todas las bebidas espirituosas tienen una concentración muy alta de etanol y una cantidad de agua, que es también una concentración muy alta. Esto impide su análisis respecto a en diversas técnicas analíticas, por ejemplo, en resonancia magnética nuclear, que es la técnica que estamos utilizando para la caracterización de mezcal, para conocer más acerca de la composición química. Entonces, pues obviamente, cromatografía es una técnica que tiene, de cierta manera, es mucho más potente, podríamos decirlo, en la detección, por ejemplo, de volátiles, ¿no? En comparación con resonancia. Sin embargo, por ejemplo, en esta parte, eso no significa que resonancia pues, esté como, de cierta manera, dejándose al lado, ¿no? O sea, existen técnicas para poder caracterizar las bebidas espirituosas con alto contenido alcohólico y cantidad de agua por técnicas analíticas. O sea, que no se haya hecho, pues, que solamente haya sido por cromatografía no significa que no pueda hacerse. De hecho, justamente esa es una de las preguntas que nos aparecen sobre si existe otro método aparte de la cromatografía. Pero bueno, ya nos acaba de responder que sí, no está limitado, sin embargo, pues hay que estudiar un poquito más sobre ello.
Este, bien, tenemos una pregunta, que ¿cuáles son las aportaciones positivas puntuales hacia el mezcal cuando se mezclan el pico y la cola con el corazón de la destilación? Más conocido como corazón, es la parte más pura. Yo creo que la primera parte la vuelvo a leer. ¿Cuáles son las aportaciones positivas puntuales hacia el mezcal cuando mezclan el pico y la cola con el corazón de la destilación? Ah, ok, perfecto. Bueno, por ejemplo, en algunas bebidas, por lo general, el corazón se podría decir que es como la fracción principal. Entonces, al añadirle la punta, tú le estás agregando ciertos compuestos que puede que no sean hasta cierta manera favorables al producto. Igual en la cola, por ejemplo, ¿a qué me refiero? En la investigación que nosotros estamos haciendo, realizamos un muestreo con ayuda del Consejo Regulador del Mezcal, los cuales estoy muy agradecida, acerca de las etapas de la destilación. Entonces pudimos caracterizar lo que es la punta, la cola y el corazón. Y el producto, ¿no? Que al final pues es el mezcal. Entonces se pudo determinar que en la punta, por ejemplo, hay compuestos como los aldehídos, ¿no? O sea, como ciertos aldehídos que están en mayor concentración. Entonces, cuando tú lo añades de nuevo al corazón, estás, pues, de cierta manera añadiendo nuevamente esto. Por otra parte, también la destilación como tal del mezcal es un proceso muy complejo. No solamente se involucran los puntos de ebullición de cada uno de los compuestos, ¿no? O sea, al final de cuentas, también estos compuestos interaccionan entre sí. Entonces, por ejemplo, van a haber modificaciones en los puntos de ebullición por el hecho de estar en contacto ciertos compuestos unos con otros. O sea, se van a formar azeótropos que van a afectar el proceso de la destilación, ¿no? Nosotros determinamos que la mayor cantidad de metanol la encontramos en puntas. Entonces, imagina, tú ya tienes el corazón libre de metanol, entonces lo que estás añadiendo es punta, entonces pues estás agregando concentración de un compuesto que es dañino y que organolépticamente te atribuye, sí es cierto, pero pues siento que ahí es como una balanza. ¿Qué es lo que quieres? Calidad, este, o por ejemplo ciertas propiedades organolépticas, o sea, que sepa mejor. Todo depende porque pues también pues hay maestros palenqueros que así es como hacen el mezcal, porque la norma no especifica que solamente tiene que ser el corazón, como en otras bebidas alcohólicas. Ok. De hecho, es muy curioso porque justamente alguien nos pregunta de qué tanto mezcal de buena calidad se pierde en las puntas y en las colas. Como tal, por ejemplo, los puntos en los que haces el corte sí es importante. Muchos maestros palenqueros dejan que la punta salga rápidamente, no dan el tiempo para poder que todo el metanol que esté dentro de la muestra sea liberado. Entonces al final ese producto tiene cierto sabor a metanol. Incluso, por ejemplo, cuando pones una gota en los labios, puedes sentir cómo volatiliza rápidamente. Por ejemplo, específicamente, yo siento que para saber exactamente el momento preciso del corte y tener como la optimización de la cantidad de mezcal que se quiere, se necesita hacer un monitoreo para saber las condiciones. Entonces hay que monitorear las condiciones, hay que hacer un muestreo, ir analizando cada una de las fracciones y cuál es el momento óptimo en el que yo tengo la menor concentración de metanol, pero sí tengo la mayor concentración de etanol, las mejores características para mi producto. Entonces, al final yo siento que eso tendría mucho que ver
con un análisis un poco más de laboratorio. Entonces, menos empírico a sabor y un poquito más a determinar cuáles son nuestras concentraciones de alcoholes. Sí, pero por ejemplo, también sin llegar a modificar la elaboración artesanal que le dan las personas, ¿no? O sea, que el proceso sea igual, sin embargo, ir monitoreando ellos mismos el momento óptimo para realizar el corte, ¿no? Bueno, ellos mismos en compañía, por ejemplo, de un laboratorio, no sabría exactamente esa parte. Ok. Perdón, tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es la diferencia principal entre la elaboración del mezcal y el tequila? Bueno, hay varias diferencias en la elaboración del mezcal y el tequila. Una es la especie de agave. Entonces, la especie de agave del tequila es exclusivo para esa bebida alcohólica. Entonces, básicamente, pues es el agave que le llaman azul. Y el mezcal se hace con otra clase de agaves, ¿no? Pueden ser agaves silvestres, por ejemplo, el potatorum, del cual se saca el tobalá. Entonces, una, la especie de agave. Dos, la norma mexicana eh, de mezcal se especifica que es un producto 100% agave. O sea, todo, toda la concentración de etanol que tiene esta bebida alcohólica fue sintetizada de, de agave, 100%. Y el tequila puedes añadirle, por ejemplo, determinada cantidad de caña para que realice la fermentación. Entonces, eso sería, por ejemplo, otra diferencia. Muy bien, y de hecho va muy de la mano que nos preguntan qué maguey posee mejores propiedades para producir el mezcal. Todo depende de, pues, lo que le guste a la persona. Por ejemplo, hoy en día, eh, la mayor exportación que hay y la mayor producción es de agave tipo espadín, ¿no? Que es el agave angustifolia. Entonces, por ejemplo, eh, hay una escasez de producción de agaves silvestres, ¿no? Que al final de cuentas eso va a repercutir tarde o temprano en la economía del mezcal. Entonces, por ejemplo, estos agaves silvestres tienen otros sabores muy característicos en la bebida. Por ejemplo, el cuish sabe de cierta manera mucho a hierba y es completamente diferente a el coyote o al tobalá, o te puedo decir incluso los ensambles son diferentes, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, un arroqueño con un espadín, o sea, depende, yo creo que del gusto de cada persona. Pero, por ejemplo, a mí el que más me gusta, los que siento que son mejores mezcales desde mi perspectiva, son los silvestres. Tienen una mayor cantidad de compuestos aromáticos y entonces esto hace que el producto tenga otras notas cuando lo estás degustando. Entonces, yo diría eso, no sé, a lo mejor estoy mal, es mi percepción. Sí, yo creo que más bien ahí va de gustos de mezcal. También va sobre, insisto, cómo lo preparan, lo maduran, sí, la maduración, ¿no? Pero también está el mezcal blanco, el mezcal madurado, que ya va adquiriendo otras composiciones de acuerdo a va pasando el tiempo. Y tenemos otra pregunta interesante que dice que si existe algún mecanismo para identificar el tipo de agave que se usó para la producción del mezcal. Supongo que ya es el mezcal que están probando, saber de dónde salió. Sí, bueno, ahorita las investigaciones están analizando mediante cromatografía, como comentaba, marcadores biológicos para cada una de las especies. Sin embargo, todavía la investigación
alrededor de la bebida de mezcal, de esta bebida espirituosa, ha sido muy poca. Entonces, por ejemplo, hay un estudio realizado por Vera Guzmán, en el cual ella analiza por gases masas, potatorum y angustifolia. Entonces puede determinar que hay diferencias en las composiciones químicas y hay ciertos compuestos que solamente se encuentran en una especie y no en la otra. Entonces, de esta manera, sí sería posible poder determinar la especie del agave. Sin embargo, tienen que realizarse todavía más estudios, más a profundidad, utilizar también otras técnicas analíticas y sobre todo pues tener como una vasta cantidad de muestras, porque pues los artículos científicos, por ejemplo, publicados de mezcal, tienen muy pocas muestras. Entonces, esto te acorta de cierta manera, pues, de cierta manera, no puedes saber exactamente si es esto posible o no. No sé si me explico. Sí, 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 hay muy poca información todavía publicada para tener una base de datos suficiente y determinar, ¿no? Sí, exacto, la certeza, perdón, la certeza del tipo de especie que hay. Sin embargo, ya hay investigación al respecto. Incluso hay investigación de esto en otras bebidas. Tenemos dos preguntas que son muy parecidas, que dicen, ¿qué recomendaciones hay para el envase para que no se degrade el sabor, el olor, de acuerdo con las condiciones? Porque generalmente conocemos que el mezcal se envasa en botellas transparentes y la cerveza en botellas ámbar. Entonces, sí hay algo que cambie por eso. Sí, definitivamente lo hay. De cierta manera, siento que la mejor botella, eh, desde mi perspectiva, podría ser también una de ámbar. Así evitarías también, pues, de cierta manera, la oxidación de estos compuestos y que cambiaran las propiedades organolépticas del producto. Por algo, cuando lo estás añejando, la misma norma te dice que tiene que estar controlada la luminosidad, ¿no? O sea, estamos hablando de compuestos que son fotosensibles. Entonces, pues al final de cuentas, si tú los pones en una botella transparente, pues estos podrían llegar rápidamente a oxidarse. Entonces, por ejemplo, si la norma no te especifica exactamente lo de la botella, las características del vidrio. Sin embargo, por ejemplo, el vino, la cerveza, son en botellas oscuras. Entonces, en realidad yo siento que tal vez también podría ser una opción. Sin embargo, a lo mejor también esta oxidación da ciertos sabores que pudieran llegar a ser positivos. Bien, interesante porque, insisto, estamos acostumbrados a ver la botella de vidrio transparente para que luzca, ¿no? Lo que es la bebida, pero no, no pensamos en el sabor si se ve afectado. Casi por las últimas preguntas, nos preguntan algo muy interesante. ¿Cuáles son los puntos críticos del control para el proceso para obtener un mezcal de buena calidad? Ok, los puntos críticos. Primero, vamos a empezar desde lo de materia prima. Que la materia prima, que es el agave, tenga las características necesarias para poder ser candidato a la elaboración de un buen producto, que esté dentro de 7 a 10 años de edad, que intentar en lo más posible no ocupar muchos plaguicidas, pero sobre todo yo digo que sería en esa parte la edad del agave. Posteriormente en la cocción, los puntos críticos, el punto crítico en la cocción es precisamente la cantidad de furfural que se forma. Entonces, por lo general, este compuesto se forma precisamente por el proceso de carburación que hay. Entonces, muchos maestros palenqueros lo que hacen es, como les comentaba, quitar la parte
que está de cierta manera muy negriza del agave. Otra parte importante que estuve analizando, por ejemplo, hay casas productoras en las cuales ocupan el bagazo, ¿no? Para tapar el agave, el bagazo de una anterior elaboración de mezcal, ¿no? Lo que les sobró. Y de esa manera evitan que haya contacto, ¿no? Sin embargo, estás hablando de que, pues, al final de cuentas es agave, ¿no? Entonces, pues, ese se va a volver a quemar y entonces, pues, vas a volver a tener, pues, no tanta, pero vas a tener cantidad de furfural. Entonces, por ejemplo, esta parte de añadir agave seco, la verdad, yo la consideraría mucho, debido a que, pues, al final de cuentas, todavía vas a tener cierta cantidad de fructanos que pueden llegar a pasar a furfural. Entonces, por ejemplo, también el uso de combustibles en la cocción, esa parte, no. Sí llegan a ser arrastrados al producto final y a cambiarse las propiedades. En la fermentación, pues básicamente es que la fermentación no se te pase y no se te llegue a vinagrar el producto porque ya tienes una alta cantidad de ácido acético. Posteriormente viene la destilación, realizar bien los cortes. Entonces, por ejemplo, siento que cada casa productora debería optimizar su propio proceso. Entonces, yo, al hacerme experto de mi proceso, sé perfectamente en qué momento realizar los cortes, en qué momento estoy perdiendo la cantidad suficiente de metanol, ¿no? O sea, porque ya lo tengo de cierta manera estandarizado, pero al final de cuentas, con con mis características de producción, ¿no? Entonces, de la destilación, pues yo siento que eso, hacer bien los cortes. Muchos maestros palenqueros cortan muy poco, cortan 2 minutos, es que vi cortes de 1 minuto, entonces, o sea, realmente darle el tiempo. O sea, muchos piensan que se va a perder la cantidad de mezcal, ¿no? O sea, que eso va a ser pérdidas, pero realmente eso va a repercutir mucho en la calidad del producto que estás elaborando, ¿no? O sea, que realmente hagas un desmonte de puntas bueno. Bien, qué interesante, siempre desde la materia prima, ¿no? Y cuidar cada parte del proceso. Ya casi por último, una pregunta bastante curiosa que nos dice, ¿cómo identificar cuando un mezcal está adulterado o rebajado? Bueno, por ejemplo, como les comentaba, hasta el momento eh, no no han podido determinarlo mediante pruebas analíticas, porque solamente se están enfocando en el producto final. Tendríamos que analizar todo el proceso y entonces ya de analizar todo el proceso, entonces podrías determinar en qué parte ocurrió en qué parte ocurrió la adulteración y qué adulteración fue. Sin embargo, también hay otras bebidas, por ejemplo, que han sido reportados cambios en las adulteraciones y han sido investigados mediante resonancia magnética nuclear. O sea, también yo creo que la técnica como tal importa, sí, ¿no? Depende de la nobleza, pero también depende mucho del usuario, ¿no? O sea, hay bebidas alcohólicas, por ejemplo, que han sido por cromatografía, hay otras que han sido por infrarrojo. Al final la técnica, pues lo que te va a hablar es de la composición, ¿no? El usuario es el que va a determinar cuál es de cierta manera, cómo interpretar los resultados que te da, pues, la técnica analítica utilizada. Pero, por ejemplo, si quieres leer un poco más de eso de adulteraciones, hay estudios realizados con resonancia magnética nuclear de adulteraciones realizadas en vodka, en whisky y ron. Entonces determina, de hecho, es un estudio realizado en Rusia
eh, determinan las diferencias que hay entre una botella adulterada e incluso maneja las marcas de las botellas, ¿no? Etiqueta roja, te pone que es Black Daniels, entonces les hacen resonancia y pueden determinar, por ejemplo, cuando se les adiciona, cuando no es una botella auténtica como tal, debido a que, por ejemplo, hay ciertos compuestos que no están presentes en el espectro, ¿no? Sin embargo, también el mismo artículo te dice que, como todo, o sea, muchos químicos se están dedicando específicamente a la duplicidad de bebidas alcohólicas sin que pueda llegar a ser detectado por una técnica analítica, ¿no? O sea, cada vez es más difícil detectar si una bebida fue adulterada, razón por la cual yo comento que tendría que ver todo el proceso. Qué interesante, qué curioso y qué extraño que a veces probándolo detectamos, a veces decimos, no, este es el bueno y a veces es el adulterado. Pues eso indica que están, aunque sea malo, pues haciendo bien su trabajo, ¿no? De la adulteración. Una pregunta más que nos dicen, ¿qué opinas específicamente del mezcal fandango reposado? El mezcal fandango Reposado, así reposado, es. ah, bueno, no, ese no lo he escuchado. El fandango reposado, no. Eh, ese no lo he escuchado. No hay ningún problema. Nada más, por último, me gustaría invitarlo, bueno, perdón, primero te agradezco, Ale, muchísimas gracias por esta plática, ha sido muy interesante. Gracias a Insisto, usted. nos llena de mucho conocimiento de una vida súper típica que normalmente todos consumimos, yo creo que desde edad que podemos tomar y de ahí hasta hacia adelante. No sé si deseas decirnos algo más. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho hacerles saber un poquito, pues, de esta bebida que es tan tradicional, especialmente para Oaxaca, ¿no? Muchísimas gracias. Pues creo que fue muy agradable el momento. Ojalá pudiera llegar a repetirse con todo gusto. Bueno, si les gustó, porque a lo mejor no les gustó, ¿no? No, claro que nos gustó, nos encantó. Tenemos muchos comentarios positivos, no te los puedo leer en este momento, pero te los haré llegar, de que la plática les parece muy interesante y muy buena. Y sí, agradecería que pues, nos des otra plática igual, o en algún punto, pues si se puede, un taller de estos de elaboración del mezcal, a ver si es posible y Sí, claro que sí. andemos por aquí. Y por último, me gustaría comentarle a la gente que está conectada, tanto en Facebook, tanto en Zoom. Estamos haciendo hoy una dinámica súper rápida, súper flash. Hoy se va a tratar de un palomazo INIC, donde pueden participar todos, es público abierto. Nos pueden mandar su palomazo con una pista de audio de fondo. Puede votar cualquier persona y va a ser un premio sorpresa. Tienen hoy hasta la medianoche para poder, perdón, hasta las 11 p.m. para darnos su palomazo y la premiación sería mañana a las 7 p.m. Insisto, están todos invitados. Tú también, Ali, si gustas invitar, Sí, colaborar con esto. gracias. Se va a hacer la dinámica, nos mandan su video, los vamos a publicar y por votos, quien tenga más votos de esto va a ser la persona ganadora de algo sorpresa. Recuerden que Palomazo es una pista de fondo con una canción típica mexicana y que salga desde su ronco pecho, que no haya música, bueno, un cantante atrás de ustedes. Queremos escucharlos interpretar algo típico mexicano aprovechando pues estas fechas, ¿no? Entonces, les agradezco a todos su participación.
Muchísimas gracias, en especial a ti, Ale, por darnos esta plática. Y eso es todo. No sé si gustas quedarte un momento después. Sí, claro que sí. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su asistencia y podemos dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias.